Bueno, están ahí. Pueden abrir sus micrófonos si quieren. Pati Flores. Hola, Eh, doctora, ¿qué tal? Buen día, doctora. buenos días, doctor, compañeros. Feliz días todavía del Esa Montes- médico. Muy bien. Hay un tema que también sería bueno que viéramos, linfomas y leucemias. Justo ayer hemos tenido un paciente con el doctor Menéndez que ha estado entre esos diagnósticos, un cuadro muy interesante. Bueno, me parece muy bien, creo yo que voy a tomar la palabra para no perder más tiempo y me parece bien que viéramos esto. Bien, lo que voy a hacer para abreviar es, las voy a condensar en mitad de la hora, leucemias, lo práctico, y mitad linfoma, ¿verdad? Así vemos una sola y posteriormente hablamos de las últimas dos que quedan pendientes de oncología, cáncer de mama, cáncer de colon, que me parece que son las dos neoplasias más importantes para nuestra práctica diaria. Bien, Perfecto. siguiente, por favor. Ustedes recordarán de las charlas anteriores de la universidad la cascada de coagulación, una vía intrínseca donde la mayor parte de componentes se encuentra, y una vía extrínseca que es donde solamente hay dos. El 3, que es llamado también factor tisular, y el 7. El 3 activa al 7 y con ello se activa al 10. Las dos convergen. Las dos actúan tanto individual como colectivamente para activar el 10. Todo, la vía intrínseca y la vía extrínseca tienen como propósito activar al factor 10. Una vez activado el 10, empieza hacia abajo la vía final común, en donde el factor 2, trombina, se convierte en factor 2 activado, trombina. Y este cataliza la conversión del 1, que es el fibrinógeno, a 1 activado. El 1 activado es fibrina, es coágulo. Y esa es la cascada de coagulación siguiente. Entonces, cuando se mira de una manera global, la trombosis representa la enfermedad más frecuente en el mundo desarrollado. Y ahí es donde vamos a ver diferentes formas de trombosis, porque si ustedes lo piensan bien, infarto, evento cerebrovascular, terminan frecuentemente en trombosis. Entonces, todo coágulo que se forme en un vaso sanguíneo, nosotros estamos hablando principalmente de venas, no vamos a hablar de arterias porque el cuadro es diferente, el tratamiento es diferente, pero la formación del coágulo en cualquier vaso sanguíneo es un trombo. Su desprendimiento y eventual desplazamiento generalmente a los pulmones es un émbolo. En trombosis venosa profunda lo más frecuente de las complicaciones. Y puede haber también otras formas de trombosis, como puede ser el desprendimiento de una placa aterosclerótica, embolismo graso, etcétera. Siguiente. La enorme mayoría de veces, la trombosis se forma en miembros inferiores. Siguiente. Pueden leerlo, 80% o más van a ser asintomáticas. Eso viene del hallazgo en autopsia de pacientes ingresados. 80% de los pacientes ingresados en medicina interna o en cirugía tienen trombosis venosa profunda, asintomática. No la descubrimos
Entonces, muchos de ellos van a su casa con la trombosis y se resuelve de alguna manera. Y una de las complicaciones más temidas es el embolismo pulmonar. Bien. Y lo que les decía, cuando lo tomamos como un todo, la trombosis es el trastorno más frecuente en países desarrollados. ¿Por qué? Porque tenemos trombosis venosa superficial, profunda, embolismo, trombosis de la vena porta, de la vena central de la retina, del seno sagital, infarto, etcétera, etcétera. Entonces, es un cuadro que la charla está también dirigida a encontrar prevención, profilaxis, que es muy importante, detectar factores de riesgo y prevenir. Siguiente. La tríada de Bishop, como la vimos en la universidad, es la base para comprender la formación de un trombo, alteraciones en el flujo sanguíneo, estasis venosa. Esto lo vemos en pacientes encamados, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes con cirugía ortopédica en que incluso hay compresión temporal de los vasos de los miembros inferiores o superiores durante la cirugía, alteraciones en los constituyentes sanguíneos, y esto incluye también hemoconcentración, alteración en la osmolaridad, etc., y daño al endotelio vascular. Siguiente. Originada la mayor parte de veces en miembros inferiores, generalmente en la pierna, en la pantorrilla, y puede evolucionar de forma ascendente y eventualmente, como repito, desarrollar émbolo. Siguiente. El riesgo aumenta con la edad. Y esto es lógico. Con la edad aumenta el sedentarismo. Con la edad aumenta la obesidad. Las enfermedades neoplásicas que pueden dar como fenómeno paraneoplásico una trombosis. Y así, ustedes al ver los factores de riesgo van a comprender que estos se van presentando conforme envejecemos. Siguiente. Bien, como les decía, si en algún momento hay preguntas, por favor, háganlas en ese momento, no las den al final, para aprovechar lo que estamos hablando de ese punto en particular. Siguiente. Entonces, ¿bueno? Una pregunta, ¿todas las trombosis necesariamente necesitan anticoagulación como tratamiento? En general, sí, aunque fuera diferentes formas, pero básicamente toda trombosis, aunque algunas, porque lo que uno busca prevenir son sus dos principales complicaciones que veremos más adelante: embolismo pulmonar y síndrome postflevítico o posttrombótico. Y en general, sí, prácticamente todas deberán ser manejadas con alguna manera de anticoagulación. Bien, como vemos aquí, riesgo absoluto. En general, vamos a ver que los procedimientos quirúrgicos son los más frecuentes en cuanto a complicación trombótica. En cirugía general, entre el 15 y 40%. Esto está relacionado a la duración de la cirugía, al tipo de cirugía. Por ejemplo, cirugía abdominal o pélvica van a tener mucha más probabilidad, porque además se acompaña de encamamiento y hay otros factores de riesgo. La cirugía ortopédica, ustedes ven, tiene hasta un 60% de probabilidad de desarrollar trombosis venosa. Pacientes de medicina interna,
o de medicina general que se ingresan y están más de 4 días encamados, sin moverse, obesos, cardíacos, etc. Entonces tienen un riesgo hasta un 20% de desarrollarla. Como les repito, de desarrollar clínicamente una trombosis, politrauma, hasta un 80%, y esto no solo por la inmovilización que un politrauma puede tener. Acuérdense, vía extrínseca, el factor 3, el factor tisular, este activa el factor 7 y luego el 10 para ir hacia abajo, y el factor tisular, como su nombre lo dice, se encuentra en tejido. O sea que cuando hay un politrauma, hay liberación de tromboplastina tisular. O sea, factor tisular, factor 3, al torrente sanguíneo, y se desencadena la cascada de coagulación. Algo similar con la hemólisis, la anemia hemolítica. El glóbulo rojo es rico en tromboplastina tisular, y por lo tanto la hemólisis también puede desencadenar por el mismo mecanismo trombosis venosa profunda. Daño a la médula espinal, lógicamente la inmovilización, y en cuidados intensivos hasta el 80%. Siguiente. Nos detenemos en factores de riesgo, algunos son adquiridos. Neoplasia. Prácticamente todas las neoplasias, exceptuando las de piel que no son melanoma, el vaso celular, el espino celular, por ejemplo, están en la posibilidad de desarrollar trombosis venosa profunda como un fenómeno paraneoplásico. Y catéteres venosos, cirugía especialmente ortopédica, trauma, embarazo, terapia de reemplazo hormonal, contracepción oral, inmovilización, repito, del tercero al cuarto día, el riesgo aumenta exponencialmente. Síndrome antifosfolípido, si ustedes se acuerdan, tiene la paradoja de que hay tendencia a trombosis y sin embargo tiempo parcial de tromboplastina y tiempo de protrombina están prolongados. El síndrome antifosfolípido tiene los tiempos de coagulación prolongados y sin embargo la manifestación clínica es trombosis. Paradoja. Problemas hematológicos, hemoglobinuria paroxística nocturna, que es bastante rara. Vean colitis inflamatoria, colon espástico, síndrome nefrótico, porque como lo vamos a ver en los factores congénitos, la deficiencia de proteína C y proteína S, que son anticoagulantes naturales, como lo vimos en la charla de hemostasia normal, son proteínas. Síndrome nefrótico, las pierden, y ahí se pierden en el riñón, hay deficiencia, y por lo tanto puede haber trombosis, y hiperviscosidad, etc. Siguiente. Una observación, Sí. en donde dice anticonceptivos orales, es punto y ese reemplazo hormonal de terapia con tamoxifen es otro factor distinto a la anticoagulación, a pesar de que están juntas en la misma... Tienes razón, está mal diseñada la diapositiva. Son 3 cosas: la contracepción oral, la terapia de reemplazo hormonal y el uso de tamoxifeno. Los 3, especialmente la terapia de reemplazo hormonal, que vamos a ver. Bueno, Muy bien. terapia de reemplazo hormonal merece un minuto de nuestra atención. La terapia de reemplazo hormonal, en el año 2000, un estudio que se llamó la Iniciativa de Salud Femenina mostró que la terapia de reemplazo hormonal aumenta el riesgo de trombosis y aumenta el riesgo de cáncer de mama. Por eso
debe cuidarse y no darse tan libremente. Debe darse por no más de 3, 4 años a la dosis menor, que controle síntomas, que no haya otros síntomas, perdón, que no haya otros medicamentos que pueden controlar esos síntomas, etcétera. Y sin progesterona. Siguiente. Un comentario. Se ha liberado en Estados Unidos el uso sin prescripción de hormonas de tratamiento contraceptivo, ¿verdad? Entonces, no sé si estás enterado que de ayer salió el anuncio, por lo menos en Estados Unidos. Aquí creo que no está regulado eso. No, no está Eh, regulado. y Y no, eso va a, sabía que las habían liberado. va a aumentar la cantidad de eventos de estos, ¿verdad? La única ventaja de la contracepción, ahí déjala, o te saltaste una. No, esta es la que estaba. La siguiente, ok. Pongamos la siguiente. La única ventaja de tomar anticonceptivos orales es que aunque se tome por pocos meses, ejerce un efecto protector contra cáncer de ovario. Eso es lo único bueno que podemos decir, aparte de la contracepción. Bien, los mismos factores de riesgo puestos de otra manera. Al final de la columna de la izquierda, trombofilia, o sea, tendencia heredada genética congénita a la trombosis, presencia de catéter venoso, hiperviscosidad, lo mismo anterior, pero obsérvenlos porque prevenir la trombosis en estos pacientes es sumamente importante. Siguiente. Heredado, el factor 5 de Leiden es la anomalía más común. Le sigue la mutación del gen de la protrombina, la deficiencia de proteína C, la deficiencia de proteína S y la deficiencia de antitrombina. Proteína C, proteína S y antitrombina son anticoagulantes orales. Anticoagulantes naturales. Y su deficiencia, lógicamente, nos va a dar tendencia a trombosis. Siguiente. De todas estas, lo que he visto que hacemos es la deficiencia de proteína C y S, factor 5 de Leiden, y las otras no recuerdo si las Se hacen. hacen, se hacen. También. Si uno las pide, las hace. Sí. Ah, Es decir, se envían a Estados Unidos, pero sí, un par de semanas después las reportan. ¿Verdad? muy bien. Bien. Lo mismo, agregando algunos factores, están los factores heredados siempre, disfibrinogenemia, muy rara, y al fondo de la columna de la izquierda, obesidad. Siguiente. Bien. Siguiente. Que vamos a tener básicamente de signos y síntomas. Retrocedemos una, Luis. Bien, como veíamos, la enorme mayoría son asintomáticos. Puede haber dolor, sensibilidad, rara vez eritema. El edema es la manifestación más conocida, más frecuente. Podemos tener palidez del miembro, rara vez cianosis. Y en embolismo pulmonar, disnea, taquipnea, diaforesis. Es un cuadro, ustedes lo recuerdan, bastante aparatoso. Lean, disnea, taquipnea, diaforesis, hemoptisis, fiebre de bajo grado, dolor pleurítiko, tos, hipotensión, coma. Hasta un 2% de los embolismos pulmonares son fatales. Siguiente. Visto más resumidamente, edema es por mucho la manifestación más importante. Generalmente en miembros inferiores o superiores, unilateral.
podemos ver también la dilatación del sistema venoso en un esfuerzo por formar circulación venosa complementaria, dolor, sensibilidad, signo de Hohmann, que era oprimir en los gemelos, en gastrocnemios, y hay sensibilidad, y palpar la vena dilatada, trombosada, puede ser también una manifestación. Siguiente. Bien, ya lo acabamos de ver. Siguiente. ¿Y qué vamos a hacer para investigar en laboratorio? Bien, dímeros D es uno de los tantos, o de los varios, porque no son tantos realmente, productos de degradación de fibrinógeno. ¿Por qué se elevan? Porque al haber coagulación en un solo lugar, empieza el sistema fibrinolítico a compensar, a querer destruir esos coágulos, a destapar. Y ahí rompen el coágulo y se dan los diversos productos de degradación de fibrinógeno. Vamos a tener el Doppler, la venografía, la flebografía, que es relativamente invasiva. Vamos a tener el angiotac, la angioresonancia y los estudios para enfermedad tromboembólica al confirmar el diagnóstico. El punto es que en este caso, y como lo vamos a repetir más adelante, cuando se tenga la sospecha de trombosis venosa profunda, primero traten, o sea, inicien tratamiento y después investigan, porque la demora, aún en lo privado, conseguir un Doppler puede tardar 1 hora, 2 horas, puede hacer que el trombo se extienda o se desprenda. Así que, de ser posible, documentarlo inmediatamente y frecuentemente el estudio lo vamos a dejar para más adelante porque si no tenemos confirmación, dejar el estudio de trombofilia, de coagulación, puede resultar caro. Y entonces, en nuestro medio, sobre todo, se espera. A no ser que digan el Doppler lo van a hacer ya en 1 hora y entonces lo más en 1 hora y entonces podemos esperar a tomar la muestra cuando tengamos la confirmación del Doppler. Siguiente. Una pregunta. Trombosis venosa superficial se aborda, digamos, distinto de la trombosis venosa profunda, seguramente. Sí, pero el Doppler siempre te va a servir. Muy bien. ¿Verdad? Ok. Repito, flebografía. El fibrinógeno marcado ya casi no se usa, lo usan en centros de investigación nada más. Y tenemos el Doppler, la pletismografía, que ya prácticamente tampoco, y angiotac y angioresonancia. Siguiente. La flebografía sigue siendo el estándar dorado, pero es relativamente invasiva. Sin embargo, la principal aplicación que nos viene quedando para venografía es en casos dudosos de trombosis venosa profunda de la pierna. Abajo de la rodilla, el Doppler puede darnos falsos negativos y ante el cuadro clínico solicitar nosotros una flebografía. Pero esto implica el uso de material de contraste y en pacientes renales, sobre todo, o alérgicos, puede ser un problema. Pero es más sensible que el Doppler en trombosis venosa profunda de la pierna. Siguiente. Perdón, Álvaro, hay una parte que no se te oyó, que se distorsionó un poquito el sonido. Decías de que el Doppler se puede abordar abajo de la rodilla o arriba de la rodilla. En todas, ¿Cuál de los dos
la baja sensibilidad o especificidad? ¿El que está abajo en la rodilla o arriba? Eso no Abajo. significa abajo. Ajá. Que es el más frecuente. Sí, es lo más frecuente. Nosotros tenemos la sospecha clínica fuerte de trombosis venosa profunda y nos resulta Doppler negativo, podemos pensar en la flebografía, pero solamente en ese caso. Ya prácticamente no se usa, porque también podemos usar angiotac o angioresonancia, que no son invasivos a diferencia de la flebografía. Siguiente. Bien, la resonancia magnética es específica y sensible. El problema es el efecto secundario que tiene, que vale $450, y eso pues lo hace inaccesible para muchos de nuestros pacientes. Siguiente. Tiene la ventaja que se puede usar en embarazo también, a diferencia de la tomografía que no se puede. Bien. Ujú. Siguiente. Diagnóstico diferencial, pues, condiciones que inflamen, que produzcan edema, tromboflebitis, artritis, tumores, hematomas, linfedema. Siguiente. Daño a tejido blando o a músculo, dolor neurogénico. Una persona que ha tenido anteriormente trombosis puede tener el síndrome postflebítico y simular una nueva trombosis, inmovilización prolongada, un quiste de Baker roto, especialmente con dolor, etc. Siguiente. Bien, siguiente. Lo más importante es pensar en ella, trombosis, y prevenirla. Veamos en base a los factores de riesgo qué paciente está en riesgo. Hay que prevenir la deshidratación, la hemoconcentración. Durante la cirugía, evitar la compresión prolongada, esto es en cirugía ortopédica, ejercicios pasivos de las piernas, miembros inferiores en elevación. Esto es importante por el hecho de que en nuestro medio las camas tienden a elevan muslo, pero la pierna está incluso un poco hacia abajo. Eso es trombogénico, debe ser recta, o sea que la elevación debe estar a nivel de los pies, no de las rodillas. Y muchas camas de hospital tienen eso, que es a nivel de la rodilla donde está la elevación y dejan la pierna horizontal o incluso un poco hacia abajo. Pero los miembros inferiores en elevación es una forma barata y muy importante y efectiva de profilaxis. Y por supuesto, movilización temprana. Las cirugías de cadera, por ejemplo, en Estados Unidos, al día siguiente se levantan, porque 3 o 4 días de encamamiento y el riesgo comienza a elevar. Siguiente. Siguiente. Si no se trata, especialmente la proximal, cuando es abajo del nivel de la rodilla, rara vez hay embolismo, muy rara vez. Ahora bien, en hematología incluso lo hemos dividido la pierna entre la rodilla y el tobillo en tercios. Y los 2 tercios inferiores virtualmente no dan embolismo pulmonar. El tercio superior algunas veces. Pero es arriba del nivel de la rodilla donde más frecuentemente tenemos riesgo de embolismo pulmonar. El otro problema, si no se trata, es que el trombo se extienda proximalmente y las complicaciones aumentan. El síndrome posttrombótico, que nos da cesantes,
calambres, edema, e incluso picazón, o si es muy extremo, úlcera, es una junto con el embolismo pulmonar, de las complicaciones más importantes. Porque una persona joven puede quedar inválida. Y esto le da problemas laborales, problemas familiares, social, porque queda inválido. Y en términos de producción en su vida, es una situación difícil porque no pueden estar sentados o parados mucho tiempo, se les inflama y como podemos ver, si es mucha la distensión, si el edema es mucho, el paciente puede desarrollar también úlceras y con ello complicaciones severas. Bien, y por supuesto, puede haber embolismo pulmonar crónico que nos va a llevar a hipertensión pulmonar. Siguiente. Si no se trata, el riesgo de una trombosis venosa profunda, de desarrollar embolismo pulmonar, es alto. Mientras que si se trata, la mortalidad del embolismo pulmonar es menor al 2%. O sea, debe tratar. Siguiente. Como veíamos, las complicaciones más importantes, visto de derecha a izquierda, que extienda el coágulo o que repita la trombosis en ese lugar. Que tenga el síndrome post-trombótico, post-plevítico y el embolismo pulmonar. Siguiente. Retrombosis, bueno, sí, que vuelva a trombar, claro, sí. Esto se refiere a las consecuencias económicas, ¿verdad?, de un paciente que tiene un problema tromboembólico, y esto incluye pues los eventos cerebrovasculares, los infartos, etc. Siguiente. Siguiente. Manejo, anticoagulación, rara vez la terapia trombolítica, rara vez la trombectomía, rara vez filtros y medias compresivas. Vamos a detallar esto porque esto es un problema muy serio en nuestro medio. El abuso de la trombectomía y especialmente de los filtros de vena cava. Siguiente. Bien. Siguiente. Entonces, ahí es donde se ve que actúan los diferentes anticoagulantes. La heparina estándar funciona contra la trombina, o sea, contra el factor 2 y contra el factor 10. La warfarina contra la síntesis de factores vitamina K dependientes. 2, 7, 9, 10. Hay agentes anti-10 activados, como por ejemplo el fondaparinux, que vino por muy poco tiempo al país y es oral. Es ivaroxaban, Xarelto, es anti-10 activado, y están los inhibidores directos de la trombina. El IQIS, por ejemplo. Siguiente. La warfarina es altamente efectiva, pero hay demasiados problemas y estos nuevos antitrombínicos han venido a facilitar la situación, aunque la warfarina sigue siendo altamente efectiva, barata, pero es oral. Y si un paciente va a tener una cirugía abdominal y va a quedar, o en cuidados intensivos, y está nada por boca, y en segundo lugar, tarda entre 48 y 72 horas en empezar a hacer efecto. Y tarda entre 48 y 72 horas en dejar de hacer efecto. Así que, y el otro problema es que si tomamos 5 pacientes con warfarina, los 5 se van a comportar diferente y va a ser
un problema individual encontrar la dosis de cada uno. Bien. E interactúa con todo. Unos medicamentos lo suben, otros medicamentos lo bajan, y el alcohol en unas personas lo suben y en otras personas lo bajan. La heparina, decíamos, tiene una acción anti-2, antitrombínico y anti-10. Y las heparinas de bajo peso molecular es anti-10. Siguiente. Heparinas de bajo peso molecular, o ustedes se recuerdan, heparina estándar o no fragmentada y heparina de bajo peso molecular o fragmentada, como su nombre lo dice, fragmentada, son fragmentos, son pedazos de la molécula. Los que fabrican, los fabricantes de heparina se dieron cuenta que los pedazos de la molécula también tenían acción, solo que no es tanto contra antitrombina, sino que contra el factor 10, y funcionan. Son las heparinas de bajo peso molecular. Siguiente. El régimen óptimo, el tratamiento óptimo incluye anticoagulación con heparina, sea estándar o de bajo peso molecular, seguida de anticoagulación oral. Si es con warfarina, hay que hacer un traslape de 48 a 72 horas. Si son las nuevas, se termina el curso de heparina estándar o fraccionada y al día siguiente se inicia cualquiera de los antitrombínicos o antifactor 10 activados que quieran. El INR, la forma de monitorear la heparina, la vamos a ver más adelante, es con tiempo parcial de tromboplastina. Las heparinas de bajo peso molecular no, en nuestro medio, en El Salvador, no se pueden monitorear. Y la heparina es con el tiempo de protrombina con INR. Y el INR debe estar entre 2.0 y 3.0. Siguiente. O sea que con la warfarina no es, démosle una tableta diaria. Eso no se puede. Porque hay pacientes que van a requerir 2 o más tabletas diarias y otros pacientes que con un cuarto de tableta 3 veces por semana están bien anticoagulados. Así que hay variación, se comienza la warfarina el primer día 2 tabletas, el segundo día 2 tabletas y el de 5 miligramos, porque en nuestro medio es la única presentación. Y a partir del tercer día, tiempo de protrombina, 2 o 3 días seguidos para tratar de dar la dosis y de ahí se deja el paciente. En cambio, la heparina, vamos a, en trombosis, a diferencia de CID, vamos a dar un bolo de 10.000 unidades inicial para luego continuar con una infusión de entre 250 y 500 unidades por hora. Les sugiero comenzar con 250 por hora. Se prepara para no más de 10 horas. O sea, ya más de 10, 12 horas la heparina preparada se empieza a degradar, porque a veces uno dice, te voy a poner la infusión para 24 horas, pero se empieza a degradar. Entonces, lo que hay que hacer es preparar, por ejemplo, 2.500 en 250 salino, iniciando en 10 horas, 250 por hora, y a las 4 horas hacemos nuestro primer TPT, tiempo parcial de tromboplastina. A las 4 horas de haberse iniciado. Y de allí, cada 4 a 6 horas, hasta tener el valor esperado, terapéutico, que es entre 2 y 2.5 veces el control normal. Heparina estándar. Siguiente.
Se monitorea, como decía la diapositiva, tiempo parcial de tromboplastina y plaquetas. En los primeros 5 a 7 días puede haber trombocitopenia y hay que vigilar. Las ventajas de la heparina de bajo peso molecular, al tener una vida media más larga, se ocupan solo una vez al día. Tienen una eficacia un poco mejor que la heparina estándar y los efectos secundarios son básicamente los mismos, trombocitopenia, por ejemplo, a largo plazo osteoporosis, hemorragia, pero son los mismos, pero menos frecuentes. Mientras que no tienen un antídoto como el sulfato de protamina que se ocupa en la heparina estándar. La insuficiencia renal crónica es prácticamente una contraindicación absoluta para el uso de heparinas de bajo peso molecular. El efecto variable en obesos, que pueden requerir una dosis un poco mayor por su avidez, por la grasa corporal. Y pues igual que la heparina estándar, solo que menos frecuente, la posibilidad de sangrar. Siguiente. Es básicamente lo mismo. No se necesita monitoreo, porque la única forma de monitorearlo es determinando en suero las unidades anti-10 activados. Eso no se hace en Centroamérica, es demasiado compendioso y de poca utilidad práctica, porque incluso, pues si van a tardar 8 horas en hacerlo, ¿de qué nos sirve? Siguiente. Esto es acerca de las heparinas de bajo peso molecular. Siguiente. Bien. El 99% de los filtros de vena cava superior que se colocan en El Salvador no están indicados. Tener una trombosis común, simple, sin complicaciones, no es indicación. Tener embolismo pulmonar no es indicación de colocarlo. Y lo peor es que hay filtros permanentes y filtros temporales. Y en nuestro medio ponen filtros permanentes. Y eso, si ustedes lo piensan, es también un factor trombogénico. Puede producir trombosis y dar complicaciones. Entonces, repito, el 99% de los filtros de vena cava inferior que se colocan en nuestro país, no. Incluso he escuchado que le pusieron profiláctico. Créanme, es mala praxis. Ahí están las dos indicaciones. Uno, que tenga embolismo pulmonar con contraindicación para la anticoagulación, lo cual es muy raro, pero se puede ver. Con que no haya posibilidad de darle anticoagulación. Y segundo, que siga embolizando a pesar de una anticoagulación oral o endovenosa adecuada. Embolismo, tromboembolismo crónico. Ok, hay que poner el filtro. Son las dos indicaciones. De ahí no hay más. Y es una lástima lo que aquí vemos. Siguiente. Bien. Siguiente. Básicamente, son indicaciones según el riesgo del paciente y especialmente el riesgo quirúrgico. Bajo riesgo, sí necesito ojos, pueden no dar más que formas mecánicas como miembros inferiores en elevación y vendas elásticas. Cuando ya es riesgo moderado, y esto implica, por ejemplo, una cirugía de más de 1 hora, cirugía abdominopélvica u ortopédica o de sistema nervioso central, entonces ya empezamos con medidas farmacológicas. Bien,
Siguiente. Esto supongo que nunca lo hicimos nosotros, ¿verdad? Pero se podrá dar en otros hospitales. Ujú. Siguiente. Bien, esta es la charla de trombosis venosa profunda. Enfatizo profilaxis, prevención. Eso es, si quieres regresamos al anterior para tener algo visible. Bien, es importante prevenir para evitar al paciente gastos y complicaciones médicas importantes que le pueden quedar como repercusión el resto de su vida. Así que, en este caso, yo creo que tenemos que pensar en obesos, cardíacos, diabéticos, que van a estar encamados por más de 3 días y no se movilizan. Esos pacientes son nuestros blancos en términos de prevención, en términos de evitar trombosis y lo peor, embolismo pulmonar o síndrome postplevítico o posttrombótico, como le quieran llamar. En general, trombosis venosa profunda, heparina de bajo peso molecular, y la más frecuentemente utilizada, la que tiene el respaldo mayor de la literatura, es la enoxaparina, clexane, dosis profiláctica 30 o 40 según el riesgo del procedimiento. El problema es que en nuestro medio no hay de 30. No sé por qué razón la compañía trajo de 20. Y eso no es una dosis que aparezca en los libros. Pero quedémonos con 20. Y en ancianos, 20. Pero en cirugía de alto riesgo o en síndrome antifosfolípidos en paciente embarazada que la va a recibir durante todo el embarazo, 40 miligramos subcutáneos, una vez al día, dosis profiláctica. La dosis terapéutica de enoxaparina, 1 miligramo por kilo de peso por dosis, cada 12 horas. 60 kilos, 60 miligramos. Subcutáneo, cada 12 horas. Bien. No sé si hay preguntas a este momento. Quizás, bueno, no sé si tienen preguntas, compañeros. La formulación de esta diapositiva quería hacerte una repregunta. Quiero ver, cuando hablaste de los filtros de vena cava, Ya te pasaste. dijiste, Ahí creo, está. Ajá. entonces, estas serían, aquí mencionas estas son las indicaciones, Así es. ¿verdad? Fuera de ahí no hay indicación. No hay filtros profilácticos, como he visto en pacientes que le han puesto el filtro. Es más, no mencioné la trombectomía, el que entren en cirugía a quitar el trombo. Eso funciona igual que la estreptoquinasa, solo en las primeras horas. De las primeras 6 horas a lo sumo. Fuera de ello, el daño a las válvulas venosas ya queda. Así que trombectomía es muy poco frecuente. La estreptoquinasa básicamente va a quedar solamente en pacientes en cuidados intensivos que tengan infarto o embolismo con inestabilidad de signos vitales. Solo eso es prácticamente lo que nos va quedando para estreptoquinasa. Y, repito, los filtros, yo he tenido casos en los cuales he visto que
5 días después le hacen trombectomía y le dicen que una semana después le van a poner un filtro para profilaxis. Es mala práctica. Así que si no se puede anticoagular por X o Y razón, o lo tenemos bien anticoagulado y sigue embolizando, ni modo, hay que poner el filtro. Pero traten que sea filtro temporal. La anticoagulación en la mayor parte de pacientes con trombosis venosa profunda va a ser por 6 meses como máximo, excepto que sea repetida y que haga una nueva, lo cual insinúa que hay trombofilia. La mayor parte de pacientes se les hace la investigación y no se les encuentra causa. Pero debe tenerlo. Sin embargo, la anticoagulación en promedio de 3 a 6 meses. Cuando es en la pierna, se puede dar por 3 meses. Pero si es más arriba de la pierna o en otras partes, 6 meses. Bien. ¿Alguna pregunta? Hay unas preguntas acá. Pregunta doctor Cerón con respecto a al tratamiento de fibrinolíticos en embolismo pulmonar. Siempre está la streptoquinasa como actualización. ¿Ha cambiado esto? Uroquinasa también. Es menos alergénica. Ambas están indicadas en embolismo pulmonar con inestabilidad hemodinámica solamente. Y algunos todavía conservan la indicación de cuando es en la propia arteria pulmonar. Pero, o sea, el caso principal. Acuérdense que es sangre venosa. Sí. Una pregunta acá respecto a la definición de embolismo pulmonar crónico. ¿Cómo lo definimos? Sí, ajá, en cuanto al tiempo, que es si requiere números, si requiere tiempo, o es un diagnóstico radiológico. No, es tiempo y es un diagnóstico ecocardiográfico y clínico. Radiológico, pues uno tiene la evidencia de embolismo pulmonar, pero los hallazgos, por ejemplo, el angiotac o angioresonancia de embolismo pueden permanecer semanas allí y no implica que hay embolismo continuo, simplemente el sistema fibrinolítico tarda en deshacerlo. Es un diagnóstico de ecocardiograma y clínico. El ecocardiograma nos va a dar, por ejemplo, hipertensión de arteria pulmonar y el clínico, las manifestaciones que continuamente el paciente va a presentar. Quería volver a recalcar lo que había dicho, que los pacientes que tienen trombosis venosa profunda por abajo de la rodilla en sitio de bajo riesgo se pueden anticoagular hasta 3 meses, dijiste, ¿verdad? Sí, correctamente, especialmente Arriba de la rodilla hasta 6, dijiste. arriba en la rodilla hasta 6, y si es una situación que amenaza la vida del paciente, como un embolismo pulmonar severo o trombosis del seno sagital, algunos recomiendan hasta 1 año. Ah, muy bien. La otra cosa que quería recalcar es que la anticoagulación con warfarina, dijiste en promedio 2 tabletas el primer día, 2 tabletas el segundo día, y a partir del tercer día la indicación sería INR y dosis de warfarina, y luego en los 2 días o 3 días antes combinarla con heparina de bajo peso molecular entre 250 a 500 unidades por hora, dijiste. Perdón. No, ahí estamos hablando de las 250, 500 heparina estándar. De heparina estándar. Y de bajo peso sería algo así como 1 miligramo por kilo cada 12 horas, cada 12 horas de enoxaparina.
Ese podría ser en promedio. 1 miligramo por kilo, cada 12. ¿Hola? ¿Sí? 1 miligramo por kilo por dosis cada 12 horas. Ahora, eso es con respecto a la warfarina, pero con respecto a los antitrombínicos, los Esos otros, no necesitan traslape. No necesitan traslape. Simplemente uno dice, le voy a dar la heparina estándar o fraccionada por 5 a 7 días y al día siguiente ya no se la pongo y le comienzo el que yo escoja. Puede ser el X, puede ser Lexiana, puede ser el que ustedes escojan. El problema con el Rivaroxaban es que es bastante difícil de revertir y en el caso de necesidad de una cirugía, esa reversión puede tardar hasta 5 o 7 días y no hay antídoto. Ese es el problema del Xarelto. Es más fácil revertir los otros y con suprimirlos de 3 a 5 días, el efecto desaparece. Son quizás más manejables. hay una pregunta que dice, un paciente privado va para anticoagulación por trombosis. Entonces, ingresa, ¿verdad? Recibe el diagnóstico y en ese momento recibe el tratamiento de anticoagulación terapéutica, ¿verdad? Se Sí. inicia con... Entonces, ¿qué se inicia primero? Inicia heparina de bajo peso y después se deja por vía oral a otro anticoagulante o se puede anticoagular de un solo por vía oral desde que tú lo ves. Lo más recomendado es heparina estándar en infusión continua o heparina de bajo peso molecular mínimo de 3 a 5 días antes de hacer el traslado. Y si Vaya. vamos a, antes de hacer el traslado con warfarina, si vamos a ocupar uno de los nuevos medicamentos orales, allí es de 5 a 7 días de heparina de bajo peso molecular y al 8º día iniciar la vía oral. La viera. Entonces, ahí hay una pregunta. Si tú tuvieras Edoxaban, Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran, ¿cuál es tu elección de esos 4? Los 4 son suficientes. Quizás el que menos es el Rivaroxaban. Como les decía, es un poco más difícil de manejar en el caso de una emergencia que requiera cirugía o algo parecido, pero todos están bien. No hay preferencia. De Edoxaban llega el visitador médico y le dice a uno de que hay de 30 y hay de 60, dicen ellos. Y que el Apixaban es cada 12, y el otro es cada 12 también. ¿Tú les prestas atención a esas cosas que dicen ellos? No, mejor reviso la literatura. Hay una pregunta acá con respecto a pacientes con cáncer. Em, este, ¿qué decir? Cuando tienen cáncer, pero profilaxis en un paciente con cáncer, ¿es porque ya tuvo o tú valoras el riesgo de acuerdo a alguna tabla? ¿Hay alguna tabla que sirva No, para... no, Luis, no hay tabla por así decirlo. Puede haberla, pero la indicación de profilaxis va a ser en cuanto a determinación de riesgo. El cáncer per se no es indicación para profilaxis, pero si va acompañado de otros factores de riesgo, debe valorarse desde el punto de vista clínico el riesgo y así definirlo. Si el paciente tiene cáncer, pero está encamado, entonces sí hay una indicación. La sumatoria del riesgo potencial del encamamiento y la neoplasia, pues ponen al paciente en un riesgo mayor. Pero per se, tener cáncer no es una indicación para profilaxis. Hay una pregunta.
Sí, sí, sí. No, decime. Que, Pensé. como les digo, todas las neoplasias, excepto las que son de piel no melanoma, como por ejemplo el vaso celular y el espinocelular. Pero todas las demás, donde sea que estén, el órgano fetal independiente, pues tienen como posibilidad para neoplásica trombosis. También pueden dar hipertensión arterial, también pueden dar hiperglicemia, es decir, como fenómeno para neoplásico inducen la formación de sustancias que semejan equivalentes fisiológicos que van a dar, por ejemplo, trombosis, semejante a adrenalina que hipertensión arterial, semejante a etcétera, como fenómenos para neoplásicos. Pero el tener una neoplasia no es una indicación para prevención. Muy bien. Hay una pregunta como de paciente. Trombosis venosa profunda, ya, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver la fisioterapia? ¿Eso promueve la movilización del trombo dentro de la vena o debe de permanecer inmóvil ese paciente? Eh, definitivamente, fisioterapia al miembro, no, porque al estar tocando y exprimiendo y presionando, etcétera, van a desprender coágulo. Esto, por lo menos en las primeras 2 o 3 semanas, el coágulo tarda 15, 18 días en solidificarse, no se debe hacer fisioterapia de ese miembro. La movilización del paciente va a depender del éxito de nuestra anticoagulación y de la severidad de extensión de la trombosis. Si es una trombosis distal debajo de la pierna, pues el paciente puede de alguna manera movilizarse rápidamente. Pero la inmovilización, reposo con miembros inferiores en elevación, etcétera, los primeros 7 días es recomendable. Muy bien, esa es una pregunta. Escucharon eso, ¿verdad? De la fisioterapia, que me hizo esa pregunta. Por favor, escríbalo ahí, téngalo pendiente. Hay un comentario con respecto a los estoquinetes o a las vendas que utilizan en las piernas o vendas compresivas. Dijiste que tenías un comentario con respecto a esto. Bien. Todavía hay hospitales nacionales que ocupan vendas elásticas, de aquellas que se enrollan alrededor del miembro. Esas, primero, sabemos que en nuestros hospitales dejaron de ser elásticas hace algún tiempo. Y en segundo lugar, no hay una compresión uniforme. Hay partes que tienen más y otras menos compresión, y eso es trombogénico. No se deben usar. Las que deben usarse son de una sola pieza y con medidas de compresión ya reguladas. Entonces, sí, son útiles, pero deben ser medias elásticas, no bandas elásticas, ¿verdad? Ajá. Con respecto a la presión que tiene que tener las medias, alguien posteó aquí unos valores de 15 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. ¿Eso es importante a la hora de prescribirla una media? Va dirigido más a la comodidad del paciente, pero generalmente la compresión media es la más utilizada. Compresión media. Va, muy bien. Ahí vean, colegas, el que me preguntó Como eso, repito, la presión. ¿verdad? Sí, que vean media. Es la comodidad del paciente también, ¿verdad? Porque le puede decir uno, compre de esta medida, de esta compresión, y apretarle demasiado o muy poco. Hay que regularlo. Bien. Muy bien. Bueno, yo creo que casi hemos comentado todo. Hay una pregunta con respecto a que la prescripción de si podría ser por escrito
el promedio del digamos, la recomendación es más, no, digamos, más común, promedio de warfarina 2, le voy a escribir por ahí, ¿verdad? Para que quede No hay. Agarremos a 10 pacientes y los 10 van a tener una dosis diferente. No la hay. Ah, Lo único que yo quiero llamar la atención es esa tendencia que solo Dios sabe de dónde ha salido, pero en las instituciones, yo lo he visto en el Seguro Social, dejan, por ejemplo, warfarina, una tableta, por decir algo, 4 días seguidos, y luego 3 días más, media. No, se tiene que ir intercalando para mantener niveles uniformes, pero si uno dice 4 días seguidos una dosis y 3 días otra, vamos a tener así para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Es dar, por ejemplo, un día sí, un día una tableta, otro día media, o un día dejar, por ejemplo, una tableta lunes y jueves y el resto media. Así se lleva eso. Es un poco complicada y por eso, solamente por el hecho de que es barata, es que todavía se usa, pero es muy efectiva, y cuando hay algún problema de anticoagulación, a pesar del uso de los demás, la warfarina es un recurso valioso. Entonces, no hay dosis de recomendación de warfarina. No existe. perfecto, muy bien. Bueno, perfecto. La siguiente clase va a ser el próximo sábado, ¿verdad? Sí. Y Normalmente, Luis, yo doy leucemias en uno y linfomas en otro. Pero por tiempo, si quieren, voy a condensarlo en mitad y mitad. Y de ahí solo nos quedarían cáncer de mama y cáncer de colon para no oncólogos. Así le llamo yo, cáncer de mama para no oncólogos, sino que tengan los conceptos importantes para sospecharlo, quizás diagnosticarlo y hacer con los pacientes la referencia oportuna. ¿Les parece que hagamos 30 minutos de leucemias y 30 minutos de linfoma? ¿O lo dejamos como charla entera y en 2 sábados seguidos? bueno, pregunta, amigos, que quisieran. ¿Una por cada una o 30 minutos uno, 30 minutos otro? Y así cubrimos después de eso los cánceres sólidos. Una por cada una. Ah, una por cada una. Ahí también una por cada una. Aquí me están escribiendo una por cada una. Por Me cada- alegra escuchar eso porque nunca las había escuchado. Excelente. No me gusta la idea. Una por cada una otra vez. Vaya, pues Entonces, muy bien. leucemias para el médico general e internista el próximo sábado. Perfecto, muy bien. Muchas Bueno, gracias. Gracias. Es un gusto. Gracias a ustedes. hasta pronto, amigos. Doctores. Nos vemos. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias, Álvaro. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Es un Muchísimas gusto. gracias. Feliz fin de semana. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Voy a cerrar el chat. Hasta pronto. Hasta pronto.